le queremos agradecer como siempre, no que comparta la mañana, sino que nos permita aprender un poco más respecto a la historia del tango, el tango y su historia, algo que nos gusta mucho y que lo disfrutamos. Daniel Dalto, buen día, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Gustavo, qué gusto saludarte a vos y como siempre a la audiencia de Radio Chascomús, Sí, tan ¿cómo? comprensiva, tan tolerante, para poder dejar el receptor encendido y escuchar historias. No, pensé que lo decías que era tolerante por mí respecto a la audiencia. No, 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 ese es tu problema, no mío. Vos estás todos los días, la gente te ¿Cómo te adoptó desligás de los como, problemas, eh? la gente te adoptó como un local más. Ujú. Sí, un local vacío, ¿no? No, no, al contrario. Bueno, Daniel, luego de esta humorada, hoy, cuando ayer hacía referencia a lo que íbamos a compartir hoy, la verdad, ni lo conocía, no sabía que existía, ni la orquesta, ni los cantantes, y mucho menos el tango. Bueno, justamente siempre lo digo, en estos últimos encuentros he tratado de poner en consideración de la audiencia músicos excelentes, de formaciones excelentes, y que en el ámbito de nuestra capital federal generalmente, o en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, si querés, no han tenido ese reconocimiento a posteriori del tiempo que les tocó naturalmente subsistir. Porque el maestro cordobés Jorge Ardú, que falleció el año pasado, Gustavo, para mayo del año pasado, con 99 años, Epa, y que además sus últimos años, mirá, un músico formado, obsesivo por la formación, por el perfeccionamiento, tocaba el acordeón eh, y naturalmente el piano, y además de arreglador, que podría decirse hay muchos, ciertamente también compositor, hay una parte que para mí amerita el reconocimiento mayúsculo, que es la orquestación. Tenía una obsesión por la orquestación, y la orquestación no es para cualquiera. Que al mismo tiempo pueda cumplir esta finalidad, bueno, bienvenido sea. Había nacido en 1924 en Las Junturas, en Córdoba, en el departamento de Río Segundo, y murió en la provincia de Córdoba. A los 99 años, te dije, murió. Suponete que 9 años antes habían tenido que hacerle un trasplante coclear. Él se había quedado totalmente sordo, había dejado ya la actuación, la orquesta se despidió en el 2009, y el maestro Jorge Ardú, de origen sirio, sus padres eran sirios, y su nombre completo era Jorge Salomón Ardú Flores, tiene la particularidad de que para Córdoba la formación orquestal del tango interpretado por Jorge Ardú, no crean que es una exageración, pero para que tengan una idea de lo que representó Jorge Ardú para Córdoba. El cuarteto Leo, en la década del 40, del 50, la Mona Jiménez, Rodrigo, ídolos populares. Bueno, Jorge Ardú fue un ídolo popular en Córdoba. En Córdoba, recorriendo el país y también haciendo escalas en distintos lugares, donde más querido era también, era en Japón. Estuvo en Buenos Aires, y estuvo nada más ni nada menos que por la década del 60 en Radio El Mundo, en el famoso Glostora Tango Club, su orquesta típica. Yo traje este tango porque este tango, que es propio, tiene también la particularidad de que es escrito por Eduardo Cavigliaso, o un seudónimo que usaba, que era Dardo Amor. ¿Quién era Eduardo Cavigliaso, autor del tango Juventud del 40 junto con Jorge Ardú? Un cantor que tenía la orquesta de alguien que nosotros hace poco tiempo trajimos a consideración de la gente, porque también es una orquesta en donde no hay
una difusión constante y masiva. Bueno, era la orquesta del maestro Lorenzo Barbero, donde Jorge Ardú solía hacer intervenciones en la orquesta a requerimiento de Barbero, y por supuesto allí se conoció en los 6 años que estuvo. Lo primero que hizo fue tocar la batería en un conjunto de la ciudad de Córdoba que era dirigido por un músico local, Segundo Suárez, y cuando pasó al acordeón y al piano, obviamente el piano fue su instrumento, su voz, su manera de expresarse, el entusiasmo mismo que le hemos visto a tantos años, por ejemplo, a Mariano Mores, a Horacio Salgán, músicos que extendían con su jerarquía las manos sobre el teclado y dejaban indudablemente esas composiciones y esa forma de tocar, que en el caso del maestro Jorge Ardú se siente como él identificado en la orquesta, como una orquesta, yo te decía ayer, picante, porque la asocia al estilo del maestro Juan D'Arienzo. Una cosa que tiene que ver con este tango es que una curiosidad fue la que también me despertó ponerlo a consideración. Había pensado en el vals de Andrés Chazarreta, Ciudad de Córdoba, que tiene una interpretación muy bonita de la orquesta del maestro Jorge Ardú, donde se nota claramente cómo predomina el piano en la orquestación, e independientemente de los momentos que tienen los violines y los bandoneones. Pero resulta ser que este tango ameritó un estudio por parte del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba en el estilo compositivo e interpretativo. Es decir, los investigadores desmenuzaron a este tango en lo que tiene que ver más bien para aquellos que son entendidos, las técnicas, pero con la curiosidad entonces de algo que él llamaba un tanguito, terminó siendo para el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba un elemento de estudio, de investigación. Eso ha quedado reflejado en el estudio en Juventud del 40 de Jorge Ardú y Eduardo Cavigliaso, estudio del estilo compositivo e interpretativo del tango en Córdoba. Yo te propongo, Gustavo, que escuchemos la orquesta del maestro Jorge Ardú con esta interpretación de este tango que van a cantar Carlos Soler y Luis Román, dos cantores que lo acompañaron a él en su parte final, además, grabado en 1978, y después te dejo algunas consideraciones finales que tienen que ver precisamente a lo que yo entiendo significó esta orquesta, que vuelvo a repetirte, tuvo su paso por Buenos Aires y que también naturalmente era escuchado, y que aquí nosotros hoy vamos a poner en consideración de la audiencia para bien reflejar dos muy buenas voces y una fina interpretación. Juventud del 40, por el maestro Jorge Ardú. Qué lindo, Daniel, ¿no? Por momentos, salvando las distancias, ¿no? Uno se acuerda de Jorge Falcón y Fernando Soler, ¿no? Con la orquesta de Varela, pero bueno. Sí, sí. El mérito, ¿sabés dónde está? Es que, vuelvo, por eso no me voy a detener aquí en lo que significa este estudio que hizo el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba a propósito de el estilo y la forma de interpretar y la composición por parte del maestro Ardú, pero está muy claro que tenía muy firme su convicción respecto a lo que pretendía respecto a nuestra música popular y con el sentimiento que lo hacía. Y en este caso para su ciudad, su provincia, los barrios cordobeses con sus palcos tangueros, dice los segundos versos de este tango, insisto, Juventud del 40. Una particularidad que entiendo yo como consideración final respecto a los compositores cordobeses y la versión de Juventud del 40 de orquestas típicas de Córdoba como aporte, se señala, al corpus del tango, y por eso ha sido estudiado, principalmente proveniente de la ciudad de Buenos Aires, con un estilo compositivo e interpretativo que conjuga algunas de características estilistas como podrían ser
el uso del bajo para marcar el marcato justamente en el bloque de acompañamiento. Yo siento como que la orquesta tiene un peso compositivo puesto además en la melodía como un eje en el cual diría se acomodan el resto de los materiales, por llamarlo de alguna manera, que son los instrumentos. Ese estilo que Ardú llama picante, bailable, al estilo de D'Arienzo, a veces un tanto acelerado. Él dice que su orquesta sonaba con más cuerpo que la de D'Arienzo. Yo lo discutiría, pero es absolutamente personal. Y después la letra del compositor Cavigliaso, que al escribir lo hace de un corte absolutamente localista, como retrato de la época de oro del tango en Córdoba. Así que con ese fraseo típico del estilo del tango como herramienta expresiva, también en este tango de arraigambre cordobesa. Así que el maestro Jorge Ardú, insisto, que falleció el año pasado a los 99 años, un gran músico que explotó y con sentimiento nuestra música popular. Sí, la verdad, pero vale la pena recordarlo, ¿no? Porque aquellos conocedores del tango seguramente lo conocen y disfrutan de su música, pero en el caso mío y de otros también, bueno, creo que es un hallazgo, ¿no? Porque hay personas que no son conocidas o no tienen la difusión o han tenido la difusión y la permanencia en, en los medios, y de repente tienen una calidad y una manera diferente a lo mejor, que también eso es importante nutrirse, ¿no? Sí, el maestro Jorge Ardú tuvo 3 hijos, Orlando, Eduardo y Alicia. Y Orlando Ardú es actual legislador en Córdoba, ¿sí? Y fue el propulsor en el 2021 del juego online, que generó y genera en la fecha, aunque parezca mentira, innumerables cantidades de polémicas. No obstante, la activa participación de sus hijos en su vida política, nada influyeron en lo que significa para el pueblo cordobés la figura de su papá. Músico, excelso, allá arriba, independientemente de esas fracciones que la política generalmente tiene para dividir. Bueno, su padre, por supuesto que además no tendría nada que ver, siempre ha sido respetado, admirado, querido por el pueblo de Córdoba, y como yo te decía anteriormente, con los valores que la gente cordobesa sintió en su momento para lo que representaba el Cuarteto Leo, lo que representa la Mona Jiménez, Rodrigo, etcétera, 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 cualquier músico de esos cordobeses que trascendieron las fronteras. Él también trascendió en un tiempo, en una época, y perduró en el recuerdo latente, y yo creo que perdura en el recuerdo latente del pueblo cordobés con su música, con su tango. Invito a aquellos que quieran verlo en YouTube, van a ver un programa de Canal 12 en donde él comienza, un Tangos al Mediodía, y comienza con la orquesta típica tocando precisamente el vals de Chazarreta, Ciudad de Córdoba, una de las pocas grabaciones que hay precisamente de este vals. Muy bonito vals y muy bien interpretado. La verdad, un lujo, Daniel, ¿no? Haber compartido esto y haber, de alguna manera, incorporado conocimientos. Y es cierto esta posibilidad que vos decís, ¿no? Aquellos que se quedaron con las ganas pueden compartirlo, pueden verlo y pueden conocerlo a través de este video, ¿no? Sí, porque además está, Gustavo, la despedida que cuando la orquesta concluye, cuando él se retira, es muy emocionante, y el maestro, en un teatro absolutamente colmado, se despide con este tema precisamente, con Juventud del 40, en donde los cantores lo homenajean cuando precisamente hacen esa pausa es el rey del compás, y hacen esa pausa como para marcarlo. Él hace una reverencia, se levanta y continúa la orquesta en el final. Muy bonito y muy bien porque, insisto, en Marcarte, uno cuando busca a ver qué podemos ofrecerle a nuestros oyentes, y tenemos infinidad de músicos, infinidad de cantores brillantes, también están estos que construyeron de alguna manera
en distintos lugares de nuestro país la expansión de nuestra música popular. Sí, es cierto, ¿no? Y tiene una similitud a la orquesta de D'Arienzo, ¿no? En el ritmo. Sí, por eso él dice que es más picante y con su ritmo un poco más acelerado. Yo ahí no lo creo tanto. Podría ser que no esté comparado con la orquesta de D'Arienzo genuina, pero la orquesta de D'Arienzo de los años 70, sobre todo, 60, que es la que encarna el quehacer, para mí, bueno, tiene un estilo inconfundible, como lo tiene el del maestro Jorge Ardú, y que las dos son bailables de distinta manera, ¿no? Pero yo la siento más picante, sobre todo porque, como contaba ya en alguna edición anterior, cuando estuvo o Juan Polito o Fulvio Salamanca en el piano de la orquesta de D'Arienzo, era precisamente toda una marcación, era una identidad que la orquesta del maestro tenía. Daniel, ¿nos reencontramos mañana? Así será, Gustavo, el agradecimiento a Miguelo, como siempre, a Marquitos Cardoso y el saludo afectuoso para la audiencia. Ojalá les haya gustado. Desde mi punto de vista, impecable. Abrazo, Daniel. Abrazo.